El primer videojuego de rol, Dungeons & Dragons, lanzado en 1974, es considerado el primer juego de rol RPG y sentó las bases para el género de los juegos de rol tanto en videojuegos como en juegos de mesa. El primer videojuego de plataformas, Donkey Kong, lanzado por Nintendo en 1981, es considerado el primer videojuego de plataformas y marcó el debut del icónico personaje Mario. El videojuego más rápido completado, el récord mundial del juego, Super Mario Bros. De Nintendo, completado en menos tiempo, es de 4 minutos y 55 segundos, establecido por el jugador Darbian en 2016. El primer manga impreso en Occidente, Astro Boy, creado por Osamu Tezuka en 1952, fue el primer manga japonés en ser impreso en Occidente, introduciendo el género a una audiencia internacional. La película de anime más taquillera, Your Name, Kimi no Na wa, una película de anime japonesa dirigida por Makoto Shinkai, se convirtió en la película de anime más taquillera de todos los tiempos, recaudando más de $350 millones en todo el mundo. El primer videojuego en usar voz digitalizada, Sinistar, lanzado en 1982, fue el primer videojuego en presentar voz digitalizada, con frases como "Cuidado, tengo miedo" y "Yo vivo". El primer personaje femenino usable en un videojuego, fue Ms. Pac-Man, quien debutó en 1981 como una versión mejorada de Pac-Man. El videojuego más antiguo conocido, Space War, desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, en 1962, es considerado uno de los primeros videojuegos de la historia y sentó las bases para muchos juegos espaciales posteriores. El primer cómic de superhéroes en color, Famous Funnies, publicado en 1933 por Eastern Color Printing, fue el primer cómic de superhéroes en ser impreso en color, marcando un hito en la historia del cómic. El primer videojuego en tener un Easter egg, Adventure, lanzado para la consola Atari 2600 en 1979, fue el primer videojuego en incluir un Easter egg, un secreto oculto dentro del juego, creado por el diseñador Warren Gabinet. El origen del término RPG, el término RPG, Role Playing Game, fue acuñado por Gary Gygax, uno de los creadores de Dungeons & Dragons, para describir juegos donde los jugadores asumen roles de personajes ficticios. El primer juego de disparos en primera persona, Maze War, desarrollado en 1973, es considerado el primer juego de disparos en primera persona y sentó las bases para el género de los juegos de disparos en primera persona. El primer juego de lucha, Karate Champ, lanzado en 1984 por Data East, es considerado el primer juego de lucha en presentar peleas 1 contra 1 y fue pionero en el género de los juegos de lucha. El primer juego de estrategia en tiempo real, Herzog Zwei, lanzado en 1989 para la consola Sega Genesis, es considerado el primer juego de estrategia en tiempo real y sentó las bases para juegos posteriores como Command & Conquer y StarCraft. El primer juego de plataformas en 3D, Super Mario 64, lanzado en 1996 para la consola Nintendo 64, es considerado el primer juego de plataformas en 3D y estableció estándares para juegos tridimensionales. El videojuego más caro de producir, Grand Theft Auto V, desarrollado por Rockstar Games, es considerado el videojuego más caro de producir, con un presupuesto de desarrollo de más de $265 millones. El primer juego en usar gráficos digitales en pantalla, Space Invaders, lanzado en 1978 por Taito Corporation, fue el primer juego en usar gráficos digitales en pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. El primer cómic en presentar un superhéroe femenino, Wonder Woman, hizo su debut en All Star Comics número 8, en 1941, convirtiéndose en el primer cómic en presentar un superhéroe femenino como protagonista. El primer videojuego en presentar música de fondo continua, Space Invaders, además de ser pionero en gráficos digitales, fue también el primer videojuego en presentar música de fondo continua durante el juego. El primer manga en ser adaptado a una serie de anime, Astro Boy, creado por Osamu Tezuka en 1952, fue el primer manga en ser adaptado a una serie de anime, estableciendo así la relación cercana entre los dos medios de entretenimiento. Origen del término friki. El término friki tiene su origen en la jerga española y se popularizó en los años 80 para referirse a las personas con intereses poco comunes o pasiones obsesivas, especialmente relacionadas con la ciencia ficción, los cómics, los videojuegos y la tecnología. El primer videojuego comercialmente exitoso, Pong, fue el primer videojuego arcade exitoso desarrollado por Atari en 1972. Consistía en un juego de tenis de mesa simple y sentó las bases para la industria de los videojuegos. La franquicia más exitosa de videojuegos, la franquicia Mario de Nintendo, es una de las más exitosas en la historia de los videojuegos, con más de 600 millones de copias vendidas en todo el mundo desde su debut en 1981.
El cosplay más grande del mundo. El récord Guinness del cosplay más grande del mundo lo ostenta el evento China Joy en Shanghái, China, donde más de 1,800 personas se reunieron para vestirse como personajes de videojuegos en 2017. El primer cómic de superhéroes, Action Comics número 1, publicado en 1938, presentó por primera vez al icónico superhéroe Superman. Este cómic es considerado el punto de partida del género de superhéroes en los cómics. El anime más largo en emisión continua, Sazae-san, una serie de anime japonés, ha estado en emisión continua desde 1969, convirtiéndose así en el anime más largo en la historia de la televisión. La trilogía de ciencia ficción más influyente, la trilogía original de Star Wars, lanzada entre 1977 y 1983, es considerada una de las franquicias de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos, inspirando generaciones de fanáticos y creadores. El videojuego más vendido de la historia, Minecraft, un juego de construcción y aventura lanzado en 2011, ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo y sigue siendo increíblemente popular entre jugadores de todas las edades. El primer personaje de videojuegos reconocido como un icono cultural, en 1980, Pac-Man se convirtió en el primer personaje de videojuegos en ser reconocido como un icono cultural, apareciendo en una variedad de productos y medios de comunicación, incluyendo dibujos animados, ropa y más. El primer cómic digitalmente coloreado, Death of Superman, una historia publicada por DC Comics en 1992, fue el primer cómic en ser completamente coloreado digitalmente, marcando un hito en la industria del cómic y cambiando la forma en que se producían los cómics.